Bueno, primero hoy es el martes 7 de septiembre del año 2021 y quiero recordar que estamos viendo el Evangelio según San Mateo. Del Evangelio según San Mateo vimos, en primer lugar, una aproximación literaria. En segundo lugar, una aproximación histórica y en tercer lugar, una aproximación teológica. Esto fue un poco el caminito que vinimos haciendo un martes cada vez. Hoy vamos a hacer vamos a empezar, como hicimos la otra vez con un texto de San Marcos, un ensayo exegético de un texto de tradición doble, no de tradición triple, el texto de la curación del centurión. Es el texto de la famosa oración: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará. Digo que es un texto de tradición doble. Muchos opinan que es uno de los pocos, tal vez el único, texto de tradición Q, o sea que Mateo y Lucas habrían tomado de la fuente común de los dichos de Jesús. En esa fuente común de dichos de Jesús habría, sin embargo, un texto narrativo como este, puramente narrativo, la curación del siervo o hijo del centurión de Cafarnaúm. ¿Sí? Está en capítulo 8 de San Mateo y en el capítulo 7 de San Lucas. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar, analizar un poquito el contexto. ¿Sí? Voy a trabajar primero sobre, voy a compartir la pantalla, pero ustedes ahora busquen capítulo 8 de San Mateo y marquen también capítulo 7 de San Lucas. Después vamos a trabajar sobre este texto que ahora están ustedes viendo, pero a ver, San Mateo. ¿En qué contexto coloca San Mateo? O sea, cuando digo el contexto es cuál es el relato anterior, cuál es el relato posterior. O cuál es el... Acuérdense que Mateo intercalaba un discurso con una sección narrativa, ¿recuerdan? Lo vimos en la primera clase en que presentamos el Evangelio de San Mateo. Lo propio de San Mateo son los famosos 5 grandes discursos. Aparece con toda claridad que hay 5 grandes discursos, intercalados con una parte narrativa. A ver, ¿en qué contexto ubica San Mateo la curación de este siervo o hijo o criado? No sabemos muy bien. Está dentro de una serie de relatos de curación, como que son varios milagros uno tras de otro, y pasa después de que bajó de la montaña, de dar el sermón Exacto. de los dos capítulos. Bueno, entonces está en el contexto de una serie de curaciones, o si quieren, de milagros. Son 10 milagros, parece, si no me equivoco. Evidentemente, la concatenación de estos milagros, la juxtaposición de estos milagros, que en Marcos están en distintos contextos, también en Lucas, da a entender que esta agrupación de milagros obedece justamente al plan narrativo, el reino de Dios en poder. O sea, de alguna manera hay detrás de esta juxtaposición de milagros la intención de provocar una clara conciencia
del poder del reino de Dios que se manifiesta en Jesús. ¿Sí? Esto es el contexto, por eso está precedido del milagro, ¿no? Del leproso concretamente, que está ciertamente es de tradición triple. Lo sigue el relato de la suegra de Pedro, que también es de tradición triple. Interesante, la curación del leproso en Marcos está antes o después de la curación de la suegra. Pregunto de nuevo, ¿está antes o después? ¿La curación de la suegra está antes o después? ¿O la curación del leproso está antes o después? Acá en Mateo, primero está la curación del leproso, después la curación del siervo de centurión, o el hijo del centurión, y después la curación de la suegra de Pedro. En cambio en Marcos, primero está la En curación. Marcos está antes. Primero está la curación de la suegra y después viene la del leproso. Exacto, muy bien. Vamos ahora al contexto de Lucas, Lucas capítulo 7. ¿En qué contexto ubica Lucas 7 del 1 al 10, ¿no? Que está en el capítulo 6 de Lucas. También están las bienaventuranzas en un segmento. Muy bien, está todo lo que, a ver, todo. El sermón del monte, o mejor dicho, sí, el sermón de la montaña, según San Mateo, o mucho del material del sermón de la montaña, según San Mateo, en los capítulos 5 a 7, Mateo 5 al 7, parte de ese material, o el material paralelo está ahí. O sea, todo esto es evidentemente Q, de la fuente Q. Y luego tenemos un milagro propio de Lucas, la resurrección del hijo de la viuda. Es un capítulo, en cierto sentido, por decirlo así, en donde Lucas manifiesta una libertad bastante considerable respecto de tanto sus fuentes, en este caso la fuente Marcos, como también de la fuente Q. Así que tenemos entonces un contexto diverso para estos dos textos. Lo primero que vamos a hacer, yo lo que les pido ahora es lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir entonces aquí. Lucas ubica el relato luego del sermón de la planicie, que es el paralelo del sermón de la montaña, según San Mateo. Y en el contexto de un capítulo con bastantes connotaciones muy propias de él.
No vamos a ir mucho más profundamente en este momento, ¿sí? Tenemos acá, entonces, Mateo y Lucas, ¿sí? Bien, ustedes recuerdan que metódicamente siempre empezamos haciendo un momento de lección divina, lectura orante. Esta lectura orante, que es leer y releer el texto, con atención, ciertamente es con atención intelectual, pero también es con atención espiritual, es decir, procurando escuchar no solo el relato, sino también a Dios que nos habla a través de este relato. Y la primera producción que hacemos de esta lección divina o de esta lección orante es tomar nota de intuiciones espirituales, ¿sí? Intuiciones e incluso preguntas, tomar nota de las intuiciones espirituales que nos hacen, como hicimos, ¿se acuerdan con el texto de la hemorroísa y de la curación, la resurrección de la hija de Jairo? Mi nena, ¿se acuerdan? Mi nena se está muriendo. Así que yo sé que hay alguna manera de que, no sé si, a ver, voy a parar les voy a mandar el texto, ¿sí? El texto a través del grupo WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes puedan leer, sobre todo el texto de Mateo, no se concentren, y empezar a tomar nota abajo del texto de las intuiciones. ¿Eh? Vamos a regalarnos unos 15 minutos más o menos para tomar nota de las intuiciones, preguntas que nos hacemos. Ustedes se acuerdan que generalmente en este momento es donde aparecen los grandes desarrollos que después se podrán verificar, confirmar o tal vez desmentir. A veces uno tiene una intuición que en vez de abrirnos una puerta nos conduce a un callejón sin salida. Bueno, uno después la descarta para sí y para otros, porque en última instancia cuando uno se mete en un callejón sin salida, los vaquianos siempre se hacen vaquianos perdiéndose a veces en los laberintos de la historia, en los laberintos de la Biblia. Bueno, uno después aprende a salir. Acuérdense que siempre de un laberinto se sale por arriba. O sea, te saca Dios, bueno, de alguna manera. Así que les mando el texto ya. Tengo que cerrarlo para poder mandarlo, si no, no se lo puede mandar. Biblia 3, 2021. ¿Le llegó? ¿Le llegó? ¿Sí? Bueno, ábranlo y lean, relean y tomen nota, porque es importante que después podamos compartirnos esas notas, ¿sí? Yo entonces ahora voy a detener ¿cómo es? La grabación, porque no tiene sentido en estos minutos seguir grabando, ¿sí?